Vale, os cuento de qué va el tema este. A la hora de trabajar con aplicaciones, hoy en día se trabaja siempre con patrones y con metodologías, ¿de acuerdo? Yo siempre utilizo cierto conjunto de metodologías y en todas las aplicaciones, en todos los ejemplos que utilizo, pues os las voy introduciendo. Pero bueno, algunos alumnos me han preguntado, oye, ¿por qué no nos lo explicas, nos haces un resumen? Porque es cierto que yo las tengo en mente y vosotros también las tenéis en mente cuando habéis acabado el itinerario, pero mientras tanto podéis estar un poco perdidos, ¿verdad, David? Puede pasar esto un poquito. Vale. Entonces, primero hay que entender una cosa. Nosotros abordamos un itinerario de full stack, con lo cual comprende tanto backend como frontend. De hecho, no lo visualizamos como dos partes distintas, simplemente son capas, trozos de la aplicación. Entonces, primero vamos a separar entre las grandes categorías: arquitecturas, patrones de diseño, metodologías y principios. Estos son los cuatro grandes bloques que van a guiar el desarrollo de software. Y no son lo mismo, aunque a veces lo veamos juntos. ¿Se ve desde ahí bien? ¿Quién me puede decir un principio que le suene? Siempre hablo de principios. ¿Cuál es el que siempre hablo? ¿No? ¿Solid? Correcto, Solid. Sí, bueno, eso es la S de Solid, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos dos principios interesantes. Solid, ¿vale? Y luego otro que se llama Dry, que significa Don't Repeat Yourself. Si juntamos Solid con Dry, por ejemplo, la S de Single Responsibility Principle, ¿vale? La S de Single, o sea, si tenemos componentes que tienen una única responsabilidad y no queremos repetirnos, esto nos lleva a una reutilización de código separando las cosas en objetos que se relacionan entre ellos. Digamos que el triángulo natural aquí sería Solid Dry, se juntaría con el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Lo veis? En sí, programación orientada a objetos no es un principio, es una metodología, es un paradigma. Podría estar más relacionado con patrones, con arquitecturas. Entonces, con esta idea de Solid, Dry y el paradigma de programación orientada a objetos, donde cada objeto tiene una responsabilidad única, e intentamos que los objetos no se repitan una y otra vez, sino que cada uno reaproveche el código existente, pues nos llevan a trabajar, o sea, nos llevan a desarrollar arquitecturas y metodologías y patrones. Digamos que la arquitectura que yo os enseño, muy relacionada con este concepto de programación orientada a objetos, nace el concepto de DDD, Domain Driven Design, donde no os asustéis. ¿Sabéis? La D esta de aquí, de domain, todos en el fondo ya tenéis una idea de a qué se refiere. Cuando empezáis a escribir la primera tabla, empezáis a escribir la primera entidad de dominio. O sea, domain significa dominio y dominio se refiere al negocio de la aplicación. ¿Me seguís? El dominio, o sea, al fin y al cabo, a forma de resumirlo en plan super bestia, queremos decir que la programación nos fijamos en las tablas que hacemos en la base de datos. Entonces, cuando tenemos un avión, cuando tenemos una silla, cuando tenemos un pasajero, tenemos lo que llamamos entidades. Y esto, acordaros del vídeo de entidades, el artículo que escribí de entidades, lo habéis visto, ¿no?
Pero bueno, si no, ya os pasaré el enlace a los que no lo hayáis visto, sobre todo para los que estéis trabajando en base de datos. Estas entidades se corresponden con el modelo que digamos estaría en patrones de entidad-relación. Esto, quien estudia base de datos, cuando hace tablas y cada tabla se refiere a una entidad y está normalizada, está trabajando con lo que se llama entidad-relación. Os suena, ¿verdad? Con foreign primer X, etcétera. Bien, estas entidades son estas entidades de DDD. Y estos son objetos que tienen sus responsabilidades. O sea, ¿por qué os cuento toda esta chapa en vez de deciros, pues estamos con DDD, estamos con R, estamos con patrón repository, estamos con MVVM cuando estamos en la parte pura de front? ¿Por qué no voy directamente a eso? Porque os cuento de dónde sale, os cuento cuáles son los principios. ¿Vale? O sea, es que esto se deriva de aplicar estos principios. Entonces, lo que viene a ser la arquitectura de DDD, que ya haremos en otro momento una explicación completa de la arquitectura de DDD, separa en capas la aplicación. Y esas capas, que digamos que, por resumir un poquito, pues podemos tener la capa de acceso a datos, ¿verdad? Que es la que más estamos utilizando cuando empezamos a meter el DB context en la práctica, ¿vale? De aquí sacamos capitas. Bien, en esas capas, para esas capas utilizamos patrones de desarrollo, ¿ok? Es decir, si aquí tenemos una capa que es Data Access Layer, pues para componer esta capa que forma parte de la arquitectura DDD, utilizamos un patrón específico. ¿Qué patrón utilizamos? ¿Quién me lo dice? Patrón repositorio, nuestro querido patrón repository. Entonces aquí sacamos el patrón repositorio. No es sino una remodelación del acceso a las entidades, que pueden estar en base de datos o pueden no estar en base de datos. De hecho, esa es la gracia. Vosotros estáis acostumbrados, bueno, o cuando empezamos a trabajar con SQL, empezamos a mandar instrucciones SQL para traernos los datos. En el programa directamente la gente empieza a escribir, dame los datos con un SQL y te los doy por un servicio. Bueno, pues el patrón repositorio nos abstrae de eso, ¿vale? El patrón repositorio nos ofrece, como ya sabéis, las acciones CRUD sobre la capa de acceso a datos. También hay otro patrón que yo no os he enseñado todavía, pero que se llama Unit of Work. Este patrón solo os lo quiero mencionar ahora para que en el futuro, en unas clases más avanzadas, ya las veríamos. Pero vienen a ser transacciones. No tiene nada que ver. Unit Testing es una metodología. Unit Testing no forma parte de las metodologías. Ahora iremos, ¿vale? De hecho, voy a escribir metodologías por abajo porque me quedo sin espacio. Más patrones. Patrón REST. ¿A alguien le suena? Sí. Esto no es sino una forma de exponer servicios de negocio, por ejemplo, a los repositorios o a otras acciones de negocio, mediante un patrón REST. Cosa que todos veremos cuando empecemos a conectar el front con un servidor. En particular, en el front hay un patrón que es el que se utiliza muchísimo, sobre todo cuando llegamos a Angular, que es, bueno, le voy a poner aquí un poquito, son 3 patrones: el MVP, el MVC y, por supuesto, el mejor de los 3, que es el MVVM. ¿Vale? Aquí la gracia está en crear estos view models, que son objetos con una única responsabilidad, que es trabajar contra la view. ¿Vale?
Por cierto, que sepáis que la arquitectura enemiga del DDD es el SOA, ¿vale? El denostado SOA, que significa Software Oriented Architecture. ¿Y por qué está denostado el SOA? Porque al final los programadores cuando empiezan tienden a hacer SOA sin darse cuenta, es decir, unas librerías enormes estáticas llenas de métodos que hacen de todo, hasta que al final es un descontrol y ya no tenemos ni Drive, ni programación orientada a objetos, ni Solid. Eso no quiere decir que no se pueda hacer una buena arquitectura con SOA, se puede, es recomendable para algunos escenarios, pero digamos que más que la enemiga es la contraria. En DDD vamos a trabajar siempre orientados a entidades, ¿no? Como si organizáramos una sociedad con personas que se encargan de cosas. Y centralizamos responsabilidades cuando nos interesan, las descentralizamos cuando nos interesan, ¿vale? Mientras que en SOA sería todo una especie de formulario estático donde yo pongo una cosa y me devuelve otra. ¿Ok? Bien, arquitectura, SOA y DDD. DDD es la que vamos a usar. Patrones, entidad relación para el modelaje de bases de datos, patrón repository para para el acceso a la capa de datos, Unit to Work, que equivale a las transacciones de base de datos. Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, varios inserts a la vez. REST API, que es la forma de exponer nuestra funcionalidad a través de una capa de servicios para que los clientes, por ejemplo, en HTML y JavaScript, los puedan consumir. ¿Vale? Y luego el patrón para diseñar las aplicaciones visuales, la UI, la User Interface, que utilizaremos MVVM, Model View View Model. Principios, Solid, Don't Repeat Yourself, que dan como consecuencia el paradigma de programación orientada a objetos. Y ahora ya voy a hablar de metodologías. Pero antes, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Unit Testing es una metodología, Unit Testing es un test unitario, es decir, una función que va a testear, va a probar una única funcionalidad de nuestra aplicación. Y por cierto, el unit test, no forma parte del test que hacen los testers. El unit test es una herramienta nuestra como developers que nosotros utilizamos sobre todo para el TDD y para la integración continua. Y aquí es donde entran metodologías. TDD, Test Driven Development, y he dicho Continuous Integration. Mediante el Continuous Integration nosotros, es fundamental que trabajemos en equipo. Entonces nos apoyamos en herramientas como por ejemplo el Git. Hay otras, pero Git es la que mejor se ajusta a poder trabajar con distintas ramas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en equipo, creamos ramas. Un día, si queréis, os hago una masterclass de cómo se hace correctamente el trabajo en equipo con Git. Porque antes del Continuous Integration, los programadores bloqueaban el archivo. Decían, no, este archivo es mío. Y como además posiblemente estaban fuera de las arquitecturas y patrones correctos, pues a lo mejor la aplicación, el botón que estaba trayéndome los resultados de la tabla de aviones, está todo mezclado con varias cosas, con lo cual cuando un programador estaba tocando ese fichero lo bloqueaba y nadie más lo podía tocar. Aquello era un desastre. ¿Vale? Entonces, se inventaron formas de trabajar en conjunto, con Continuous Integration, con branches, de tal forma que cada una se van integrando en pequeñas unidades, pequeños cambios. Esto, por cierto, unido a metodologías Agile como Scrum, ¿os suena, verdad? Kanban. Entonces, la combinación de Agile más Continuous Integration es muy potente, es decir, un montón de gente trabajando en pequeños cambios que se suman entre ellos. Y por si acaso, como línea defensiva, utilizamos pequeños test unitarios que saltan si alguien rompe un código que nos afecta. ¿Ok? Aparte, para el TDD también nos permite definir las necesidades
del programa, de tal forma que yo primero escribo el test contra lo que me están pidiendo, contra mi código que todavía no está escrito, pero si estoy siguiendo Solid, y la D tengo inyección de dependencias e interfaces. Yo quiero que luego miréis lo que significa Solid. Entonces, si yo utilizo inyección de dependencias e interfaces, lo que voy a tener es que puedo escribir unit test que son funciones pequeñitas, que es como, por ejemplo, si yo tengo un método que es del repositorio que es crear estudiante, pues le hago un test que sea test 1, crear estudiante, ok. Y hago luego otro que sea test 2, crear estudiante con error. ¿Me seguís, no? Y así voy haciendo pequeños tests que van probando cada cosita. Gracias a que estamos utilizando los principios Solid, la inyección de dependencias, ¿vale? Pues entonces podemos escribir esos unit tests contra nuestro código antes de que las clases de nuestro código estén creadas. Y eso ya lo comentaré pues en otro momento, ¿vale? Pero digamos que esto se combina con la inyección de dependencias para poder escribir los tests que prueban nuestro código antes de realmente escribir el código. Entonces, yo escribo los tests y todos fallan. Ahora empiezo a escribir mi código y voy viendo cómo los resultados de los tests van dando lo que yo espero. Y entonces, cuando subo mi código arriba al Git, con Continuous Integration de bloques pequeñitos hechos según metodologías ágiles, si luego alguien toca algo de mi código y no ha tenido y ha roto algo, mis tests saltarán como si fueran pinzas avisándome de que alguien me lo ha roto. Y aquí tenemos entonces ahora un mapa entero, ¿vale? Arquitecturas, patrones, principios y metodologías. Vale, vuestro objetivo es aprender todo esto, o sea, si queréis ser programadores, todo esto lo tenéis que entender. ¿Y no importa en qué tecnología? Lo que pasa es que las mejores tecnologías para trabajar con esto son, evidentemente, C# y JavaScript y TypeScript, ¿vale? Porque, por ejemplo, en otros lenguajes como Java, pues el tema del MVVM no está tan evolucionado porque no tiene binding nativos, aunque ahora hay frameworks, pero no son tan chulis, ¿vale? En PHP olvidaros, porque en PHP no podéis hacer MVVM de ninguna manera, ya que solamente tenéis acceso a MVC con Laravel. Entonces, las tecnologías más completas, como os digo, pues son JavaScript, TypeScript y el mejor de todos, por supuesto, C#. Vale, ¿preguntas? También lo podías considerar un patrón, o sea, pero ya es como... La inyección de dependencia no es en sí un patrón, es una herramienta, ¿no? Y que se basa en el dependency y inversión de dependencias de la D de Solid. Luego hay muchos más y podéis irle echando a mano, yo qué sé, me hace falta ahora el patrón factory pattern. Ya son cositas pequeñitas, de hecho, por ejemplo, para levantar el bootstrapper tenemos por ahí un factory pattern que llama el dbcontext. El dbcontext factory, ¿os suena? ¿Vale? O sea, en verdad utilizamos mucho más patrones, lo que pasa que, bueno, lo básico es esto, bueno, básico, la escena big picture es esta y luego vamos recurriendo a más herramientas que vamos aprendiendo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta o paramos aquí ya? Vale, una API. A ver, repito porque como no se escucháis, ¿qué es una API? Una API es Application Program Interface. O sea, una API simplemente es un conjunto de herramientas que nosotros damos para trabajar contra nuestro programa. Es decir, si nuestro programa hace efectos tipo Instagram sobre imágenes, nosotros, para que alguien pueda utilizar nuestro programa como una DLL, nos hacemos una librería que hace efectos sobre fotos, pues tenemos que exponerlo como una API para que alguien lo utilice. Cuando la API es muy grande y le añadimos documentación y ejemplos, lo llamamos SDK, Software Development Kit.
REST API. REST API es un tipo de API hecha siguiendo el patrón REST, ¿vale? De hecho, el patrón no es REST API, es solamente REST. Bueno, en verdad es REST API porque es exponer, es exponer nuestra aplicación con una API que en vez de ser consumida como DLL, se consume como un servicio web, ¿vale? Las DLLs, las Dynamic Linked Library o los archivos JS o todo lo que son los programas, cuando se compilan generan un binario que otros programas lo pueden utilizar como API. Y eso es una API normal, Binary API, o sea, la librería que yo llamo, como por ejemplo la de Entity Framework o la de Angular. Pero hay otro tipo de APIs que se consumen como servicios web. Por ejemplo, dame el tiempo. Lo que sé, me voy a internet y me busco una API REST o la de Google que me da, por ejemplo, si le doy la longitud y la latitud, me devuelve información, ¿verdad? Pues entonces eso son una API REST, porque no es una API que yo consumo como código, sino una API que yo consumo como servicio. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo aquí REST API, es porque estoy creando algo, unos servicios públicos que pueden ser accedidos por internet, por HTTP, en este caso, se puede hacer por otros protocolos, pero HTTP es el que nosotros utilizamos, y entonces otra aplicación, la cliente, la aplicación activa que os contaba ayer, se conecta a esa API por internet. La aplicación no sería la API, Google Maps es la API. Claro, Google Maps te ofrece una API. Google Maps tiene la aplicación activa para tú hacer pirulas, ¿vale? Y luego tiene una API a la que tú le puedes consultar. Y esas APIs pueden ser públicas o privadas. Pública cuando les pongo al mundo que me lo consulte lo que le dé la gana, ¿vale? O privada cuando es solamente para mi aplicación. La blindo y solamente le doy permisos a mi aplicación. Luego puede ser semipública, semiprivada, cuando hago que solamente la pueden hacer usuarios verificados. Claro, jQuery, o sea, no es que te conectes con jQuery, sino que jQuery utiliza Ajax de jQuery, o sea, la respuesta es sí, te la estoy elaborando un poquito. O sea, jQuery te ofrece un método Ajax para hacer get y post a esas APIs. ¿Ok? Claro, Ajax es el concepto. Hay más tipologías, ahora te explico. Ajax es el concepto. Asynchronous JavaScript Queries, que utiliza una cosa que se llama XML HTTP Request para hacer llamadas contra las APIs. ¿Ok? Y entonces Ajax te lo deja hacer. Tú también te lo podrías hacer tu apelo con JavaScript. Yo lo he hecho muchas veces. O sea, simplemente jQuery en paquete te lo hace más sencillito hacer get, post y put contra, o sea, utilizando este objeto por detrás. ¿Vale? Utilizando precisamente el SOAP envelope del que hablábamos al principio. Pero no solamente tiene jQuery, puedes hacerlo también, por ejemplo, Angular tiene el suyo propio, hay muchísimos secundarios por ahí, también para utilizar, y luego hay otros protocolos que no son solamente HTTP, que están, por ejemplo, el protocolo WebSocket también para conectarse, y otros por ahí, ¿vale? Pero bueno, la respuesta corta es sí, jQuery te da un método para consumir REST API desde el cliente. Es decir, con jQuery conectamos una aplicación hecha con MVP con REST API. Mientras que con Angular, utilizaríamos Angular pues para lo mismo. ¿Alguien más? Hasta luego.